Hola a todos, me llamo Richard Burgos, soy estudiante de la carrera de Ciencias Contables y Auditoría de la Universidad Internacional Tres Fronteras. Quisiera comentarles con respecto a mi experiencia sobre el octavo foro de investigadores que se había realizado el año pasado en la Universidad Iberoamericana, siendo mi tema de participación experiencias cotidianas en el manejo de los gastos y deudas de los estudiantes de la carrera de Ciencias Contables y Auditoría, que fue presentada en modalidad póster. La misma fue una experiencia gratificante y alentadora, el poder dar a conocer una producción científica a estudiantes, docentes y el público en general. Hola, mi nombre es Alba Díez, soy estudiante de la carrera de Ciencias Contables y Auditoría de la Universidad Internacional Tres Fronteras. Les comento mi grata experiencia en el octavo foro de investigadores realizado en el año 2019 en la Universidad Iberoamericana, presentando mi trabajo de investigación titulado Percepción de los contribuyentes ante las modificaciones y actualizaciones del impuesto a la renta personal, presentado en la modalidad póster. La misma fue una experiencia motivadora que me impulsa a seguir indagando en el ámbito científico con énfasis a contribuir en próximos estudios investigativos que favorezcan a la sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Damos inicio a esta sexta jornada preforo realizada en el marco del noveno foro de investigadores de la Universidad Iberoamericana en la modalidad virtual a desarrollarse entre el 17 y el 21 de noviembre del presente año, con el lema Promoviendo la investigación para el desarrollo humano, sostenible y sustentable. Quien les habla, Mónica Ruotti, de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, estará moderando este evento académico. Nos acompaña también, además de la distinguida disertante, la doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la Universidad Iberoamericana, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, estimada doctora Antonieta Rojas de Arias, la magíster doctoranda Mónica Ruotti, y a todo el público que nos acompaña una vez más en este proceso de preforo que nos encamina a esta gran reunión que vamos a tener a partir del 17 del mes de noviembre hasta el 21, haciendo un esfuerzo por mantener nuestra tradición del foro de investigadores que nos permite aglutinar principalmente a los jóvenes talentos de las universidades y de los centros de investigación, a docentes a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero agradecer la presencia de la doctora Antonieta, quien es presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, quien además ha sido galardonada como referente intelectual de gran importancia en el Paraguay y sobre todo por su condición de mujer para liderar un proceso académico y científico tan importante. Es cierto que en nuestro país nos falta mucho por hacer, pero sí debemos celebrar, festejar y apoyar a los que hacen y a los que construyen, porque a pesar de las limitaciones y adversidades, saben emprender con ahínco, con responsabilidad y con inteligencia proyectos y programas que promuevan la investigación y el mejoramiento en la calidad de vida de todos los paraguayos. Mis respetos y mi gratitud por eso en la persona de doña Antonieta, a ella, a todo el equipo de la Sociedad Científica del Paraguay y por sobre todas las cosas, a todos aquellos que en la investigación encuentran un camino de libertad para poder desarrollar el conocimiento y propiciar un mejoramiento para todos. Me despido de esta forma deseándoles éxitos nuevamente, este encuentro sea un encuentro que nos permita llegar al 17 de noviembre con la presencia masiva de todos los investigadores para celebrar juntos la posibilidad de construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, doctora Antonieta, muchas gracias, Mónica, y mucho éxito en la jornada. Gracias, doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la UNIBE, por sus palabras.
Cabe mencionar de que este foro de investigadores es un espacio generado por la UNIBE para difundir conocimientos científicos, experiencias innovadoras que contribuyan a fortalecer la investigación, la práctica académica, la internacionalización y la transformación de nuestra sociedad a la luz de los objetivos del desarrollo sostenible, el cual la UNIBE ha suscrito el pacto. Esto es un evento científico académico que se ha convertido en un importante espacio de formación e interacción, tanto como investigadores de trayectoria, como los juniors, los profesionales, docentes y alumnos que se están iniciando la investigación de diversas organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas. Antes de dar la palabra a nuestra disertante, saludamos a todos los que nos están acompañando por Zoom y YouTube de los diferentes países que ya se ha hecho habitual que está compartiendo con nosotras estas jornadas. También aprovechamos para agradecer el apoyo que tenemos de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe. A continuación, entonces, tendremos la conferencia, la investigación como recurso para el desarrollo. Justamente nuestro lema apunta a unir un poco la investigación con el desarrollo, así como dijo la doctora, esto nos viene ya preparando para lo que serían nuestras jornadas de toda la semana, que estará a cargo de una distinguida disertante al cual agradecemos realmente, la doctora Antonieta Rojas de Arias, que voy a permitir leer un breve currículum del gran extenso que ella tiene. La doctora Antonieta Rojas de Arias es licenciada en Ciencias Biológicas y en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Asunción. Posee un doctorado en Sociología Aplicada otorgado por la Universidad de Gales del Reino Unido. Cursos de especialización en salud pública para graduados y en entomología médica realizados en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, Brasil. Y un diplomado en innovación tecnológica realizado en la Universidad Autónoma de Asunción. La doctora Rojas de Arias ha desarrollado una intensa carrera de investigación científica en el país en las áreas de parasitología, epidemiología y control de vectores de las enfermedades tropicales, con énfasis en el área de la quimioterapéutica de la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Ha incursionado desde el año 2000 en el tema cambio climático y enfermedades tropicales y recientemente ha implementado la estrategia de laboratorios ciudadanos para la investigación-acción, proyecto científico social que ha sido seleccionado en el 2015 entre las 25 mejores innovaciones sociales por un llamado realizado por 3 instituciones internacionales, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cape Town y el Programa de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud. Ha desempeñado importantes cargos a nivel nacional e internacional. Fue miembro permanente del panel técnico de revisores del Fondo Global para la Malaria, TB, Tuberculosis, HIV en Ginebra y Suiza por el periodo de 6 años. Fue consultora de la OPS-OMS durante 11 años. Y localmente fue investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción durante 23 años. Además, en el periodo 99-2003 se desempeñó como directora técnica del Servicio Nacional de Vectores CENEPA del Ministerio de Salud Pública. En esta faceta de su vida, la doctora Rojas de Arias aportó notablemente a la ciencia nacional e internacional en su calidad de consultora e investigadora reconocida internacionalmente. Ganó en 2 ocasiones el Premio Nacional de Ciencias de forma colectiva, otorgado por el Congreso Nacional al IX-UNA y varias menciones de honor por sus trabajos de investigaciones durante su trayectoria. Su producción científica incluye 3 patentes internacionales y una nacional, además de más de 100 artículos científicos publicados en revistas indexadas, producto de subsidios internacionales y nacionales.
Durante su carrera ha sido invitada como disertante a más de 240 eventos científicos nacionales e internacionales. Es fundadora e investigadora del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, CEDIT, que es una institución sin fines de lucro en funcionamiento desde el año 2007, dedicada a la investigación de enfermedades tropicales con énfasis en el binomio salud-ambiente, la cual forma y apoya a jóvenes investigadores. También fue representante ante el CONACYT por el Ministerio de Educación y posteriormente por el Ministerio de Salud en el periodo 2010-2013, siendo también miembro de la Comisión Científica Honoraria del Programa de Incentivo al Investigador PRONI. Ella también es investigadora categorizada del CONACYT nivel 3, el más alto nivel de dicho programa, y el cual fuera otorgado mediante la participación de evaluadores internacionales. Actualmente es consejera titular en el CONACYT por la Sociedad Científica del Paraguay, fue distinguida por la Embajada Argentina y ONU Mujeres el Día Internacional de la Mujer en el año 2016 y actualmente es presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, siendo la primera mujer científica electa para ese cargo en los años 96 en los 96 años de existencia de dicha sociedad. Se desempeña además como secretaria general de la Federación Latinoamericana de Parasitología y como miembro del board extendido de la Federación Internacional de Medicina Tropical. Así que es un lujo contar con la presencia hoy en nuestro sexto foro a la doctora Antonieta Rojas. Buenas noches y ya te damos la palabra para que puedas iniciar. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la UNIBE, en la persona de su rectora, la doctora Sani Romero, esta invitación para participar de este preforo con un tema realmente que a mí me apasiona mucho, que es cómo se inmiscuye la ciencia en el tema como un recurso para el desarrollo. Voy a compartir un poco, si me permiten, la pantalla para abrir un poco la presentación. Sí, podés presentar nomás. Espera un poco, voy a salir de acá. Bien. Muy bien. Bien, bueno, el tema que me toca desarrollar esta noche es sobre la investigación como un recurso para el desarrollo. Voy a mostrar un poco la hoja de ruta que voy a llevar durante esta exposición y básicamente primero voy a hacer una comparación o una descripción realmente de lo que es la investigación científica y la investigación tecnológica, en qué se parecen y en qué no. El propósito realmente de la ciencia y la tecnología en la región, qué dice nuestro Plan de Desarrollo 2030, un análisis FODA realizado el año pasado por la UNESCO a través del GoSpin que se hizo para Paraguay, donde menciona algunos puntos muy importantes sobre las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que hay con relación a la ciencia en el país. También, cuáles son los programas de ciencia y tecnología que en este momento lleva adelante CONACYT. Cómo ha sido nuestro proceso de despegue de la producción científica, ¿verdad? ¿Qué es lo que se considera realmente un investigador paraguayo, en este caso científico en general? Después quiero hablar un poco, entrar en el papel que tiene que cumplir como recurso para el desarrollo de la investigación universitaria, ¿verdad? Y luego el camino a la economía del conocimiento a través de la investigación y la innovación como elementos complementarios para lograr este fin. El aporte de la investigación científica, nosotros podemos centrarnos en la idea de que partimos de que el propósito de la ciencia es el conocimiento, o sea, generar conocimiento. Y conocer es apropiarse realmente de la realidad o del entorno. La ciencia
utiliza a la investigación como el modo para poder adquirir este conocimiento y por lo tanto lleva a lo que sería la construcción de la ciencia. La metodología de la investigación, en cambio, es el método que utiliza la investigación científica para, a través de aportes, métodos, categorías, leyes y procedimientos, llegar a buscar o garantizar soluciones a problemas científicos con una mayor eficiencia. La investigación científica, entonces, es ese conjunto de acciones planificadas que se llevan a cabo con la finalidad de resolver total o parcialmente un problema científico. Ese proceso de la investigación científica es la principal vía para la adquisición de nuevos conocimientos. O sea, en resumen, nosotros nos centramos en lo que es el proceso o método científico, ya sea indistintamente del tipo de investigación que llevemos adelante, para una adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, eso sería una definición general del proceso y cómo la ciencia, utilizando el modo de la investigación, utiliza a su vez el método científico para generar el conocimiento. En el caso particular de la investigación tecnológica, tiene algunas características que las comparte algunas de ellas con la investigación científica y otras no. Por ejemplo, la investigación tecnológica se centra en el diseño, mientras que el pensamiento científico de investigación científica es sistemático y se centra en el proceso. La finalidad de la investigación y las externalidades son muy similares, es resolver problemas que surgen en la sociedad, pueden ser temas económicos, temas temporales, sociales, culturales y geográficos. También la realizabilidad se pone a prueba y lo hacen a través de una búsqueda de una historia del arte en qué se ha hecho hasta el momento en cada una de estas áreas. La presentación de los objetivos en el caso de la investigación tecnológica se basa también en las necesidades sociales, también como la investigación científica. Pero en general, esa retroalimentación que existe de los resultados en la investigación tecnológica es lo que permite ir ajustando los objetivos iniciales, cosa que no ocurre en el proceso de investigación científica. El diseño generalmente no es definitivo, mientras que el diseño generalmente en el tipo de investigación cuantitativa generalmente ya queda fijo y la metodología científica cuantitativa sobre todo se aferra a la rigurosidad del método científico para poder probar sus hipótesis. El tipo cualitativo es más flexible en ese sentido, puesto que puede ir generando sus hipótesis en el proceso de investigación. Sin embargo, acá no hay una única solución correcta en el caso de la investigación tecnológica, puesto que su diseño nunca es definitivo. Entonces, existe esa retroalimentación de los resultados en cada etapa que van llevando a cabo, y cada etapa permite entonces, como decía originalmente, ajustar los objetivos iniciales. El resultado de una investigación tecnológica puede ser una nueva invención o la mejoría de un diseño existente. Ahora, el propósito de la ciencia y la tecnología en la región, por ejemplo, eso comparten plenamente. Es elevar la calidad de vida de la población, aumentar su nivel educativo y cultural, crear oportunidades de empleo y la calificación de los recursos humanos. Generalmente el cuidado del medio ambiente es propiciado también y de los recursos naturales, aumenta la competitividad en la economía y generalmente tiende a disminuir los desequilibrios regionales. En ese sentido, comparten estas características en la región. En el plan de desarrollo 2030 que tienen la mayoría de los países que han elaborado para esta fecha, en el caso particular del Paraguay tiene dos premisas muy importantes. Una,
que es de una economía basada en recursos naturales, irnos hacia una economía del conocimiento y de una sociedad desigual a la igualdad de oportunidades y a la eliminación de la pobreza. Estos principios, generalmente el primero, por ejemplo, para lograr ese paso de un recurso natural, de una economía basada en recursos naturales hacia una economía del conocimiento, propone, por ejemplo, incrementar la productividad como motor económico basado en los recursos naturales, una diversificación de la economía paraguaya con énfasis en la tecnología industrial y también en el aprovechamiento del capital humano y la energía que disponemos. También se promueven los encadenamientos y clúster, que generalmente es para desarrollar específicamente innovaciones de interés para el país, integrar a universidades y a empresas para que produzcan y se exporten bienes y servicios en base a las prioridades de transformación productiva, y también dentro de este plan para lograr ese paso de economía basada en productos naturales a una economía del conocimiento está la promoción del emprendimiento. En el caso de pasar de una sociedad desigual a una sociedad con igualdad de oportunidades y la tendencia a la eliminación de la pobreza, generalmente acá se precisa mucho dentro de nuestro plan que haya una precisión en la inclusión y una mayor igualdad de oportunidades en las próximas generaciones, un mejoramiento continuo de la cobertura de la calidad, ya sea en educación, sobre todo en infancia, en la primera infancia, en preescolar, básica, media, técnica y universitaria, con una orientación hacia carreras tecnológicas y profesionalizantes, hacia necesidades de transformación productiva, que incluya créditos educativos y también becas, y facilitar para también la repatriación y también la radicación de profesional calificado para el desarrollo nacional. Ese es un planteamiento que tiene nuestro Plan 2030. Sin embargo, para el año 2000, a finales del 2018, el Goldspin de la UNESCO elaboró hizo una evaluación sobre la ciencia en Paraguay, la situación de Paraguay en el aspecto científico, y he rescatado algunos términos que utilizaron para el FODA, el análisis FODA que realizaron. Entre las fortalezas se menciona una economía en expansión, un nivel de desarrollo humano que está en constante crecimiento. El hecho de que tengamos ese plan 2030 también es una gran fortaleza, donde se plasman todos los procesos para lograr una economía del conocimiento. El ser un productor de energía renovable, una educación superior en expansión también es considerada una fortaleza, y sobre todo que también disponemos una actualización en el año 2017 de la política de ciencia y tecnología. Entre las debilidades que se mencionan en este documento importante que se realizó recientemente, están los factores contextuales del país, donde existen ciertas barreras para la ciencia y la tecnología y la innovación. Hay un sistema de producción que genera poco valor agregado a los productos que se generan, una escasa demanda al sistema de ciencia y tecnología. Los investigadores somos pocos en ciencia y tecnología y muchos altamente dependientes del apoyo internacional también. Y también una baja coordinación de las distintas políticas y los instrumentos en lo que a ciencia y tecnología se refiere. Con relación a las oportunidades y las amenazas, en este documento de la UNESCO en el 2018, tenemos como oportunidades una ambiciosa agenda digital, donde se pretende digitalizar muchísimos aspectos e instrumentos en el país, un desarrollo sostenible mediante la bioeconomía, que se ha fijado en esos términos, una creación de un nicho de exportaciones, también un desarrollo de doctorados en ciencias exactas, ingenierías y agronomía, que han comenzado con bastante ímpetu, y una mejor gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con los fondos que maneja en este momento a través del FEI, de los fondos blindados que tenemos de los royalties de Itaipú.
Las principales amenazas que se mencionan en este documento es que tenemos grandes brechas en el sistema educativo, hay un desconocimiento de las instituciones, la mayoría de las instituciones desconocen lo relativo a ciencia y tecnología, y no existe una política de equilibrio de género en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación al 2030. En este aspecto, esta evaluación que se hizo en el 2018 nos permite básicamente tener una idea en qué situación realmente estamos ahora, ¿verdad?, con relación a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, nosotros tenemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se creó en el año 1997. Sin embargo, no es sino a partir del año 2008, con un proyecto PROCIT de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que parten el financiamiento para las primeras investigaciones que se realizaron en el Paraguay. Posteriormente, en el año 2011, se crea el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores como una política pública de gran impacto que ha superado varios gobiernos y que hasta ahora el programa de incentivo ha formado y ha fortalecido un número importante de investigadores en el Paraguay. Luego viene el programa Prociencia, como decía, que vienen de los fondos de los royalties de Itaipú, y que generalmente fortalece la capacidad nacional también en investigación científica y desarrollo, y también tiene desea, entre sus objetivos está el aumento de la capacidad productiva y competitiva para mejores condiciones de vida en el Paraguay. También en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hace un año que está en funcionamiento ya el ProInnova, que permite contribuir a la mejor productividad, ¿verdad?, en relación a la productividad en la economía paraguaya, fomentando el crecimiento de la inversión en investigación aplicada, y sobre todo es una semilla para que empresas comiencen a innovar en procesos de innovación, aumentando la cantidad y la calidad del capital humano avanzado también para llevar adelante los procesos de innovación. Estos son los primeros, digamos, los principales programas que se dedican a ciencia y tecnología en el país. El programa Incentivo al Investigador, yo diría que es el programa estrella del CONACYT, ¿verdad? Actualmente, en este momento, tiene 677 investigadores, de los cuales la mitad ya son candidatos. O sea, nosotros tenemos un grupo de personas en formación y que serían iniciación científica. Hay 244 investigadores en el nivel 1, cae pues drásticamente el nivel 2 y 3, que están entre 51 y 18, ¿verdad? O sea que estamos realmente ahorita entre la mayor cantidad de personas están en el nivel candidato, y en los que van subiendo al nivel 1, que son considerados investigadores independientes, donde ya están creando su propia línea de investigación y están generando sus propias investigaciones y generando conocimiento nuevo. El nivel 2, por ejemplo, lo que hace es, aparte de todas las características que se le atribuyen al nivel 1, tiene el mandato de lo que sería la meritocracia y el mentorazgo. Acá se le exige al investigador que tenga ya formando otros investigadores, porque la necesidad del país es importante. Nosotros tenemos muy pocos investigadores, y una exigencia que se hace al nivel 2 y al nivel 3 justamente es que ya estén entre sus obligaciones la formación de otros investigadores. O sea, la ciencia se aprende de la mano de un tutor, bajo el paraguas de un grupo de investigación, y que cuando estas personas ya maduran, pueden formar sus propios grupos, y así vamos multiplicando la investigación en el país. Acá también podemos ver en esta lámina la distribución del número de investigadores por área de la ciencia. En ciencias agrarias y naturales y botánica tenemos 217, en ciencias de la salud son 205, en ciencias sociales son 149, ingenierías, tecnologías y matemática, informática y física son 106. El equilibrio entre el número de mujeres y hombres que están
son miembros del PRONI, estaba más o menos 50-50, supera un poco los hombres en este caso, pero realmente está, digamos, bastante balanceado. El motivo, bueno, no estaríamos muy en consonancia con en otros países donde dice que solamente el 28% de las mujeres se dedican a la ciencia, pero en realidad en Paraguay el motivo por el cual esto ocurre es que antes, cuando la investigación era considerada más bien un gasto que una inversión, la mayoría de los investigadores formaban islas lideradas por grupos de investigadores y la mayoría de las instituciones que se dedicaban a investigación tenían sueldos que eran relativamente bajos y eran ocupados la mayoría de ellos por mujeres. Y por eso hay, sobre todo en el área de la salud, es un ejemplo categórico y lo pueden ver en los números, que la mayoría de los investigadores en el área de salud, química y biología animal son mujeres. Y eso viene ya desde una época y un fortalecimiento mucho antes, a finales del siglo XX, teníamos estos grupos que trabajaban en instituciones donde el sueldo era bajo y generalmente era ocupado por mujeres, pero que llegaron a desarrollar líneas muy importantes de investigación y han generado en el área de salud una línea muy importante y muy fortalecida que actualmente se nota en el ámbito del programa de incentivo al investigador. Bueno, ¿cómo hemos evolucionado analizando las diferentes bases de datos, que son las bases de datos más importantes a nivel mundial, que recopilan toda esa información de calidad que se observa? Esta diapositiva vemos a la Web of Science, donde se ve el aumento del número de producción científica del Paraguay, cómo va subiendo a partir del año 2008 en adelante. Lo mismo ocurre no solamente para las ciencias sociales, sino también para las ciencias exactas, ¿verdad? En este caso es la Web of Science más todos los datos que tenía Naciones Unidas y se corrobora categóricamente ese aumento de producción científica. Acá lo vemos con el Scopus, que es otra de las bases de datos importantes que tenemos a nivel mundial, con un número de revistas muy importantes, donde vemos el aumento que ocurre para las diferentes áreas de la ciencia también, y vemos acá cómo el número de artículos sube, y justamente ese despegue se ve a partir del 2008. Empiezan a aumentar el número de publicaciones, y cómo hay un aumento bastante espectacular en el número de publicaciones a partir del año 2011, que fue el año en que se creó y empezó a funcionar el programa de incentivo al investigador. Esta es una política pública muy importante que ha generado Paraguay y que ha fortalecido de alguna manera al investigador paraguayo. Bien, después tenemos el programa Becal, que ha mandado a formarse fuera del país mucho más de 700 becados actualmente, y que tiene en diferentes áreas de la ciencia en las mejores universidades del mundo. Estos jóvenes están volviendo, se están incorporando en las diferentes áreas de la ciencia, así que la calidad y sobre todo la cantidad podremos ver en un mediano plazo lo que sería la investigación científica a nivel nacional. En el caso de Prociencia, la generación de proyectos de investigación que comenzó a financiar a partir del año 2013-2014, hasta ahora hay unos 650 proyectos financiados, y en la Prociencia 1, que es la primera fase de este programa, se han prácticamente ya ejecutado los 125 millones de dólares por 5 años. Prociencia termina el año que viene en diciembre, y por supuesto ese número de proyectos financiados va a aumentar notoriamente, y se ha otorgado a todas las áreas de la ciencia el apoyo para la producción, sobre todo de investigación científica. La idea de Prociencia era sembrar, tener un semillero sobre investigación, porque nosotros sabíamos
Ya sabemos dónde estamos, cuántos somos y qué hacemos, ¿verdad? Y ahora tendríamos que pasar a una segunda fase de Prociencia, donde tendríamos que consolidar el desarrollo de la ciencia en el país. Y para lograr eso, tendríamos primero que ampliar el espectro de investigación a diferentes áreas del país y sobre todo a diferentes aspectos que podrían apoyar este desarrollo o este camino al desarrollo científico y tecnológico del país. Esto vendría en una segunda fase de Prociencia 2 que estaría funcionando si todo va con los pasos cumpliéndose las metas, estaría funcionando a partir del 2022. Sin embargo, ¿qué es lo que se piensa? Muchas veces, ahora actualmente se discute qué es ciencia y qué no es ciencia, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que definir es qué es un investigador científico. La definición en general de un investigador científico es un individuo con sólida preparación académica. Debe estar actualizado en las fronteras del conocimiento, sobre todo el área donde él se desarrolla, dirige o contribuye al desarrollo de líneas de investigación, genera conocimiento original, relevante y de calidad como una actividad sistemática, difunde sus resultados a través de publicaciones, genera patentes, participa en docencia, forma a otros investigadores, identifica, gestiona, coordina recursos humanos e infraestructura necesaria para la marcha de la investigación, pero una de las cosas más importantes que hace es que investiga con un propósito de utilidad pública. Ese producto puede ser de dos tipos. Nosotros podemos o generar más conocimiento sobre un área o generar un producto de utilidad pública que al final nos lleva realmente a complementar lo que sería la investigación tecnológica con la investigación científica, como veremos más adelante. Pero entonces, la pregunta es, una de las características de este investigador era que publica sus resultados. Pero, ¿por qué hay que publicar los resultados en un artículo? Y generalmente, como se dice, en una revista científica. Los principales motivos son que primero las revistas son los elementos en los cuales se actúa, es el registro oficial y público de la ciencia. Es un elemento donde uno va y si quiere leer sobre ciencia, ese es el registro oficial. Las revistas científicas también muestran el reflejo y la transparencia de las instituciones donde se lleva adelante la investigación y sobre todo de las personas que lo conforman. Es un signo de salud científica de un país o de una región. Y también una cosa muy importante para el investigador es que a medida que se va publicando en revistas de calidad o generando revistas de calidad para publicar, estos resultados se exponen a la comunidad científica y gran parte de las asignaciones económicas, tanto nacionales como internacionales, dependen de la investigación que realiza y de la carrera profesional que están ligadas a las publicaciones. Cuando se evalúa, por ejemplo, un proyecto de investigación que va a generar recursos para una investigación, generalmente el 30% del puntaje cae sobre el equipo investigador. Y ese equipo investigador se evalúa en qué es lo que hace y dónde lo publica. Porque eso va a ser la garantía para ese financiador de que esa investigación que está proponiendo puede llegar a buen puerto. Entonces, es fundamental ese registro oficial y público de la ciencia a través de una transparencia permanente de las instituciones y de las personas que las conforman para garantizar realmente la salud científica no solamente de la región, sino también del país. Ahora, la carrera de la publicación también ha sido bastante importante. Existe el dicho, publicas o pereces, ¿verdad? Y generalmente el producto de la investigación se convierte en un artículo, ya sea de divulgación o un artículo científico. Pero sí hay una cosa importante que es apuntar a la calidad de la publicación.
La innovación y el conocimiento, generalmente esa calidad y ese proceso en la publicación y esa innovación en el conocimiento, generalmente se da cuando se trabaja en equipos de investigación. Es raro ahora ver personas que trabajen solos haciendo investigación. Los saltos más importantes en la generación del conocimiento se dan en esos lugares de interfase de la ciencia. Ahí donde las ciencias se cruzan es donde se genera la mayor cantidad de ese conocimiento. A raíz de la pandemia se ha visto cómo ha crecido lo que se llama el derecho de la ciencia colectiva, o sea, la participación en ciencia, el aprovechamiento de los resultados, la brecha digital que existe, que tiene que sustituirse, y también el uso de la inteligencia artificial, han sido los elementos que más se han destacado en este proceso de pandemia. Ustedes pueden ver fácilmente que en los países que rápidamente generaron tratamientos y están en la producción de la vacuna, son aquellos países que tienen una infraestructura y han hecho un aprovechamiento de la ciencia con mucho tiempo atrás. Son aquellos países que realmente ya tenían investigado estas líneas de virus que ahora estamos teniendo como el coronavirus y en la pandemia. O sea, el uso de la inteligencia artificial, el uso de la digitalización y la participación debería ser de la ciencia colectiva. O sea, todos deberíamos tener derechos, porque si hay una cosa que nos ha mostrado la pandemia es la desigualdad científica que tenemos los países en este momento. Otra cosa que es importante es que hay que recuperar el valor de lo humano y de la persona como el sentido fundamental de la actividad de investigación. O sea, cuando uno hace investigación, lo hace para tener un resultado de utilidad pública y sobre todo para el bienestar de la población. Y hay que retomar ese concepto nuevamente para garantizar lo que realmente sería el resultado o el propósito de la mayoría de los investigadores. Ahora bien, ¿cuál es el papel entonces que cumple la investigación universitaria como recurso para el desarrollo? Y aquí vamos a hablar un poco de la universidad como el núcleo que centra y que garantiza el desarrollo científico y tecnológico de un país, y que realmente son los principales lugares donde se genera el conocimiento. Como les decía anteriormente, en el año 2008, la investigación en la universidad era considerada más bien un gasto, una inversión. Nosotros no teníamos, bueno, acá existen, inclusive hasta ahora, antes de que existiera el dinero de CONACYT, instituciones que hacían investigación, pero que no tenían fondos para investigar, porque no era parte considerada dentro del presupuesto general de la nación. Generalmente eran grupos promocionados por investigadores interesados que desarrollaban la investigación, conseguían financiamiento de afuera para llevar adelante algunas líneas. Sin embargo, actualmente la inversión nacional del CONACYT en investigación es del 51% en universidades públicas. El resto se reparte entre universidades privadas, centros de investigación, organismos no gubernamentales. Y a partir de esa fecha, del 2008, empezó el proceso real de institucionalización de la ciencia en el país. Pero, ¿qué ocurre realmente con la investigación en la universidad? Y esto es un tema que justamente quería desarrollar dentro de esto, considerando que si hay algo importante como recurso para el desarrollo es la investigación universitaria. O sea, hay una falta de consenso en qué es investigación y qué no es. Y se discute mucho todavía dentro de las universidades si realmente se está haciendo investigación o qué es lo que se está haciendo. Y los procesos de investigación dentro de las universidades, en general, son individualistas. Existe una desarticulación de la investigación de la universidad con los distintos niveles de abordaje que debería tener. Hay una desarticulación con respecto a otras investigaciones, hay una desarticulación con respecto a la propia universidad y hay una desarticulación con relación también al entorno social.
Veamos un poco entonces cada uno de estos puntos. La investigación universitaria como una desarticulación con respecto a otras investigaciones. La investigación generalmente se realiza como un trabajo totalmente independiente de los demás trabajos de investigación. Se hace un llamado a un CONACYT, los grupos de investigación se presentan dentro de la misma universidad, pero cada quien presenta su línea y generalmente no hay ninguna consonancia de programas que estén ligados a lo externo, a la Academia Mundial, más bien hay más relación con lo que hacen afuera y con algunos grupos de investigación fuera que con la propia universidad. Eso se ve mucho, de que hay diferentes temas de investigación, ¿verdad?, en una misma universidad, pero que no hay relacionamiento entre ellos. En realidad, lo que se requiere es una agenda científica. Establecer relaciones esenciales de complementariedad y de secuencia temporal. Eso sería una de las cosas más importantes que podría hacerse dentro de la universidad como para articular el proceso de investigación en la universidad. Acá, por ejemplo, vemos entonces el segundo punto, que sería la desarticulación con respecto a la propia universidad. Las universidades no definen sus propias preferencias investigativas. Generalmente carecen de orientación la universidad como tal. Los investigadores entonces se ven obligados a realizar sus propias investigaciones de manera individual o en sus grupos más pequeños. Ocurre generalmente, esto puede ocurrir porque la actitud o el mayor propósito de las universidades es esa actitud profesionalizante, que está más arraigada con transmitir conocimientos que realmente que desarrollar un pensamiento crítico o una curiosidad para el desarrollo de una investigación. O sea, hay una mayor orientación hacia la docencia, pero hacia la docencia transmisora de conocimientos. En general, los docentes no son investigadores y hay poca valoración del investigador. O sea, estoy generalizando, no necesariamente ocurre en todas las universidades, pero sí hay una tendencia a que esto todavía ocurra en nuestro país, donde tiene que haber un posicionamiento mejor, de una valoración mejor de la figura del investigador. La enseñanza en realidad debería estar centrada en el pensamiento crítico. Es una enseñanza centrada en la articulación. Y les pongo un ejemplo. Las tesis de grado que se realizan en las universidades, cuando terminan los alumnos el grado, que tienen que presentar una tesis o tesina o trabajo de grado en la universidad, generalmente no están ligadas a ninguna agenda universitaria, ni tampoco ninguna línea de investigación específica de la propia universidad. Yo he visto particularmente, y estoy seguro que la mayoría de las personas que me están escuchando también, de alumnos que van a buscar temas para hacer su tesis de grado, porque no, ¿qué será lo que puedo hacer? Es la pregunta que a veces se hace. O sea, acá lo que está ocurriendo es que se desperdicia un contingente poblacional muy importante, que es toda esa cantidad de egresados de diferentes facultades, ¿verdad?, que podría ser la base de la malla programática de la agenda científica de la universidad. Si eso ya se conforma, esas tesis de grado deberían ya estar orientadas hacia líneas de investigación que podrían ser prioritarias dentro de la universidad, tendientes a ¿qué? A producir conocimiento y posteriormente a transferir ese conocimiento a la sociedad. Entonces, los alumnos que están en la universidad podrían ser esa base tan importante que podría ya estar generando sobre un esquema o una malla, una agenda estructurada como un tronco, como una guía que llevaría toda esa información a contestar preguntas de investigación, de líneas de investigación de interés, y que podrían esforzarse y complementarse para ir generando un conocimiento profundo y de calidad dentro de la propia universidad. Después tenemos acá la investigación, la desarticulación con el entorno social.
La investigación, ¿dónde va a parar? O sea, hacemos investigación y ¿qué pasa con ella? Va a parar a la publicación científica. Y ahí generalmente termina el papel del investigador. Ya publicó su trabajo en una revista, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa con el entorno universitario? La sociedad se minimiza los riesgos, generalmente fundamentándose en los conocimientos más confiables. La sociedad no le consulta a la universidad sobre problemáticas que podría resolver. La empresa, por ejemplo, tampoco siente necesidad de ir a consultar a la universidad, sino se va por conocimientos que ya existen y entonces invierte en innovación, en infraestructura y elementos que ya están sabidos que funcionan. No hay un gana-gana ni un riesgo compartido entre lo que sería la empresa y la universidad, ni tampoco la sociedad lo ve de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿quién debe realizar el trabajo de detectar cuáles son las áreas problemáticas del entorno social? Del entorno social de la universidad. ¿Es el investigador? Nosotros deberíamos pensar entonces que la universidad debe gravitar en su entorno social y mostrar a su cuerpo docente cuál es la problemática de ese entorno y hacia dónde podría fortalecerse la universidad para resolver esos problemas del entorno social. Entonces, una agenda universitaria que sea dinámica, ¿verdad? De investigación temporal, que se vaya ajustando permanentemente a líneas de investigación de procesos y oportunidades, le daría a esos investigadores el fortalecimiento de sus propias líneas de investigación e inclusive de la formación de ese mentorazgo que le exige el programa de incentivo al investigador y toda esa gama de tesis de grado que podrían ser generadas por una gran cantidad de estudiantes sobre temas que la propia universidad ha detectado en su entorno social. Entonces, sí, esa es la situación y esa es la desarticulación que se nota y se ve en la investigación universitaria. Entonces, ¿cómo se podría investigar y cómo se podría poner el foco en el mercado? ¿Qué pasa cuando se investiga así? Si el conocimiento técnico o tecnología es cada vez más fácil de acceder, la gente diría, bueno, pero entonces, ¿por qué nosotros no compramos la tecnología? Si la tecnología está a la venta y nosotros podemos simplemente comprarla, ¿para qué si el conocimiento es barato, ¿verdad? No lo debemos hacer porque la única manera de poder empoderarse de las nuevas tecnologías en el futuro es acumulando esa experiencia de investigación y desarrollo propio. Si no hacemos eso, va a ser imposible que nosotros podamos realmente desarrollar esa experiencia tan importante que ¿Cuándo? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, todo el proceso, que en este caso sería, por ejemplo, qué ocurre con una producción y cómo se va generando esa captación de esa tecnología. Si hay una producción que nosotros conocemos y que puede ser de interés, los países que más han desarrollado la parte tecnológica han hecho lo que llaman la ingeniería reversa. Es sobre algún producto tecnológico empezar a investigar todo ese proceso y de ahí producir nueva innovación sobre esos artículos a través de una serie de ajustes. Esa innovación genera un nuevo consumo y generará una nueva producción. Este sistema circular que nosotros vemos es lo que se aplicaría, ¿verdad?, con lo que llamaríamos el aprendizaje tecnológico. Entonces, ¿qué básicamente es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que la capacidad tecnológica generalmente tiene una adquisición de tecnología, una generación endógena y adaptación de ese conocimiento que lleva a una capacidad de innovación, ¿verdad? Y una aplicación externa de esa tecnología que también contribuye a esa generación de conocimiento. Eso va llevando, obviamente,
a todos unos procesos de productos y servicios y nos lleva también a la introducción de novedades y organizaciones en la sociedad sobre esa capacidad tecnológica de investigación y de innovación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros partimos, acá vemos el ciclo de vida tecnológico, se genera un producto, hay una introducción al crecimiento, hay una madurez, hay un gran desarrollo, pero después viene un plató y hay un declive. Y este mismo producto puede tener un salto muy importante si en este proceso de aumento que va teniendo acá en la curva, ocurre nuevamente un proceso innovador que le hace saltar nuevamente esta curva como un crecimiento, una vez más, embrionario y de introducción al crecimiento que le hace saltar a las curvas en lugar de llegar a lo que sería la madurez y el declive. Sin embargo, la ingeniería reversa lo que propone es, en el caso de Corea básicamente, que es lo que ocurre, ¿verdad? Pongo como ejemplo, ocurren este tipo de propuestas. Vemos que es al revés. Del declive de la tecnología se van generando nuevos productos a través de la investigación y lo que ocurre nuevamente es que volvemos a un desarrollo embrionario que lleva al declive en forma inversa. Esto es lo que se llama la ingeniería reversa. Partir ya de tecnología que está llegando a su clímax, investigarla, producir ajustes y generar nuevas innovaciones que permitan realmente las modificaciones y nuevos ensamblajes o nuevos productos. Eso es lo que hizo Corea durante los últimos 40 años y que le ha generado toda esta producción tecnológica tan grande que ha tenido hasta la fecha. Entonces, la única manera de poder empoderarse entonces de nuevas tecnologías en el futuro es acumulando la experiencia de investigación y desarrollo propia. Y eso nosotros no tenemos. La universidad entonces debería ver su entorno, el entorno social, debería ver sus propias investigaciones y debería generar conocimiento en base a una agenda científica elaborada por la propia universidad para fortalecerse en algunos rubros y no en todos. Y eso lo vemos en las grandes universidades del mundo. No todas las universidades son fuertes en todos los campos. Nosotros podemos empezar a mencionar acá universidades que son muy buenas en tecnología, otros muy buenos en medicina, o sea, de diferentes campos que van desarrollando porque han tomado esas líneas de investigación y toda su agenda de investigación se desarrolla en torno a esos temas. Entonces, esto va de la mano con el desarrollo de la ciencia, la investigación científica, de la mano también de la investigación tecnológica, como una unión complementaria. No es posible generar eternamente innovaciones ni investigación tecnológica si no se tiene una base fundamental científica. Entonces se necesita de ese conocimiento de base para pegar ese salto en investigación tecnológica. Pero en los países pobres, ¿qué es lo que podemos investigar? Uno dice, bueno, nuestros países están en vías de desarrollo. ¿Qué hacemos en realidad? En realidad tenemos que crear nichos de investigación que generen conocimiento. ¿Pero sobre qué? Por ejemplo, abaratando costos de infraestructura, dándole valor a las materias primas mediante ejercicios de innovación, podemos curar enfermedades, darle valor a nuestros recursos naturales, como lo plantea el Plan 2030, conocer mejor las tramas sociales que dificultan el bienestar de la población. Acá las ciencias sociales juegan un papel fundamental. La aplicación de cualquier conocimiento necesita dilucidar la trama social para poder llegar hasta estas poblaciones. También hay que buscar alianzas estratégicas, pero también hay que apostar a la innovación. Entonces, veamos. Entonces acá, esto no es cómo ocurre la investigación, porque ya explicábamos que la investigación hace saltos en el tiempo y que permite generar conocimientos, sobre todo en la interfase de la ciencia. Esta figura lo que muestra es cómo la investigación fundamental es la que nutre a esa investigación aplicada
y a esa investigación experimental que va al desarrollo, a esa I+D. Se necesita de la investigación fundamental para ello. Y esa aplicación de desarrollo es lo que iría entonces a el mercado y a la sociedad. Lo que acá estamos diciendo que el conocimiento, el descubrimiento como conocimiento no apropiable, y que existe un propósito claro de demanda de algo para investigar aplicadamente, donde el conocimiento es parcialmente apropiable, y después está el conocimiento apropiable, que es el que genera el propio país, la propia universidad, con soluciones técnicas inéditas originadas por la propia investigación. Entonces, en un país como Paraguay, que existe una alta concentración en pocos productos, un servicio de bajo contenido tecnológico, que existe una alta dependencia de pocos países con destino a exportaciones, hay cada vez menos firmas exportadoras, hay una gran vulnerabilidad y una baja complejidad de nuestra economía, aumentando, podríamos tal vez crecer más rápido si aumentamos toda esa complejidad tecnológica que necesitaríamos, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene, por ejemplo, sin embargo, el crecimiento de la economía de por sí no es suficiente para sacar a pesar de que Paraguay tiene un crecimiento en torno al 4.2, nosotros tenemos un ranking de pobreza bastante alto en relación al resto de la región, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos dice es que no solamente el crecimiento de la economía nos va a sacar a nosotros de la pobreza. También tenemos el problema educativo, ¿verdad? Paraguay, si bien tiene un 82% de alfabetización, nosotros tenemos un problema serio en la formación del docente. Un 13% en una evaluación que se hizo en el año 2009, y cada año ocurre lo mismo, solamente logró el nivel de exigencia de aprobar los exámenes para los concursos para acceder a 1.500 cargos vacantes que tenía el Ministerio de Educación. Esto es una cuestión que se repite anualmente. Si el docente es el que cierra la puerta del aula y se queda solo con sus alumnos. Es ese individuo el que va a transmitir el conocimiento, es el que va a generar el pensamiento crítico, es el que va a detectar el talento y a estimular la creatividad. Si entonces no tenemos esos docentes, entonces difícilmente vamos a conseguir esa identificación de talento, creatividad y desarrollo de pensamiento crítico. Es fundamental entonces una mirada a la formación de los docentes, que son los que entran al aula, cierran su puerta y quedan solos con sus alumnos. Y son estas personas las que son las responsables de transmitir todo ese conocimiento que nosotros requerimos. Si bien acá, por ejemplo, Paraguay es uno de los mayores exportadores de soja en el mundo, nosotros no vamos a vivir de la soja. Fíjense que las predicciones son que la soja, por las consecuencias del cambio climático, va a empezar a decaer en los próximos años. O sea, va a haber una limitación no solamente por el territorio, sino también por las características agrícolas y climáticas que tiene el país. Y vamos a tener, a pesar de ser uno de los mayores exportadores de soja del mundo, nosotros vamos a empezar a tener una caída. O sea, el futuro del Paraguay no está en la soja, está en la educación. Acá vemos entonces las publicaciones de las cuales yo le hablaba anteriormente. Nosotros acá vemos que la inversión en ciencia y tecnología en el área de salud hemos visto que tiene una producción importante en la generación de conocimiento. Sin embargo, la menor producción en conocimiento y la menor formación nosotros la estamos teniendo en las ciencias, en las matemáticas y en las ingenierías. Y es fundamental que haya un cambio importante en este grupo de individuos que debería formarse. En la matemática, la ingeniería y la formación de las ciencias, las STEAM que llaman, de todas las ciencias, para poder también por lo menos generar un equilibrio entre todas las ciencias que se están formando para poder realmente apuntar nosotros a un desarrollo
importante, y sobre todo el individuo como un recurso para el desarrollo. Los lineamientos, por ejemplo, de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología nos dicen que va a haber una infraestructura científica y tecnológica, la infraestructura social, el gobierno y la generación. Esta relación de generación de ciencia y tecnología entre los actores más importantes, que son la empresa, las universidades, los centros de investigación, el gobierno que apoyaría con el incentivo a las nuevas empresas, y el gobierno en formular políticas de ciencia y tecnología, es lo que haría lo que llamaríamos nuestro ecosistema de ciencia y tecnología, ¿verdad? Pero en realidad esto es lo que nosotros esperamos. Actualmente nosotros tenemos esto, tenemos cómo nos desempeñamos. Actualmente la infraestructura de comunicación, el contexto regulatorio macroeconómico, las condiciones de mercado de productos y servicios, el sistema educativo, la capacitación están en el entorno, pero nuestro ecosistema está muy limitado a algunos elementos que están siendo generados, algunas instituciones que generan conocimiento, pero tenemos pocos investigadores, tenemos pocos centros que generan o bancos de generación de conocimiento, y sobre todo hay un divorcio entre lo que es la generación de conocimiento en las universidades y las empresas. Para unir eso necesitábamos lo que hablábamos antes, generar una agenda de investigación. Una agenda de investigación que las universidades marquen la pauta. Si son universidades del interior y están situadas en lugares donde la generación de energía es importante, pues sus líneas de investigación tendrían que estar volcadas hacia eso. Si es un lugar donde es la agricultura o la ganadería, sus líneas de investigación más fuertes deberían estar volcadas hacia eso. Entonces ese fortalecimiento de la universidad con relación a su entorno es lo que va a generar la producción, el producto y los servicios que van a generar regalías para la propia universidad y para el desarrollo científico y tecnológico del país. Nosotros estamos en esta situación actual, pero en realidad nosotros deberíamos despegar como país, porque no siempre vamos a tener un bono demográfico. El bono demográfico, según el estudio de la UNESCO del año 2018, está desapareciendo en nuestro caso. Y eso lo que nos va a traer es un freno importante. Un grupo joven que no está siendo formado va a ser más bien un freno para el desarrollo. Si bien tenemos una población joven muy importante, unos porcentajes elevados de personas menores de 30 años, el no adiestrar esos recursos en lugar de ayudarnos a desarrollarnos con esa gente joven, lo que va a hacer es un freno para ese desarrollo que estamos planteando al 2030. Entonces, como reflexiones finales, quiero comentarles primero que para un desarrollo científico y tecnológico del país, nosotros necesitamos un ordenamiento centrado en desafíos. El país debe tener desafíos en torno a los cuales toda la sociedad, la academia y la empresa debe volcarse para desarrollar esos desafíos. Hay que volcar también la masa crítica de investigadores a nuestros desafíos y producir desde sus propias perspectivas. Hay que generar conocimientos básicos o productos de utilidad pública para el desarrollo. Se necesitan los espacios de libertad que nos da la ciencia. ¿Para qué? Para que unos deben generar el conocimiento fundamental para los procesos tecnológicos y las innovaciones, y otros deben poner el ojo en el mercado. Hay que valorar al investigador como agente de cambio. Es desde esa base de las universidades, de los jóvenes, las universidades, los docentes, son los que deben articularse para hacer esa investigación en la universidad. No debe ser de abajo hacia arriba, debe ser no debe ser de arriba hacia abajo, perdón, debe ser de abajo hacia arriba, que sean ellos, esa masa universitaria, de tanto de docentes como alumnos, los que generen realmente cuáles son los temas que van a fortalecer estas universidades, evitar esa desarticulación y complementarse en una agenda científica importante.
cada universidad debe cumplir un rol en esa agenda científica, que puede ser una agenda científica y tecnológica a nivel nacional. Y así nosotros vamos a poder lograr realmente lo que está propuesto en el Plan 2030. Así que termino mi charla comentándoles sobre esta expresión que hizo Peter Piot en el año 2013, donde él decía que la ciencia, cuando no tiene política, no tendrá ningún impacto, pero la ciencia sin evidencias puede ser extremadamente peligrosa. Así que generar ciencia con calidad para investigar en el espacio que le da la ciencia a los investigadores y sobre todo para producir para el bienestar de la población, que es la que al final va a valorar al científico como recurso para el desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Antonieta, por esta excelente conferencia, muy interesante, y ahora hemos recibido unas preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a proceder. Una primera pregunta dice, ¿qué perspectivas tiene sobre la aplicación de los hallazgos de las investigaciones en la toma de decisiones para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas? O sea, ¿cómo ve ahora? Perdón, Mónica, se entrecortó. Ya. Y no te escuché bien la pregunta. ¿Ahí está mejor? Sí, ahora ahí te escucho mejor. Sí. ¿Puedes repetirme, por favor? Porque no Sí. escucho. ¿Qué perspectiva tiene sobre la aplicación de los hallazgos de las investigaciones actualmente para la toma de decisiones en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas? Bueno, en realidad justamente... Entiendo que en el país, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que esa pregunta que me acabas de hacer es justamente con lo que yo terminé. Sí. ¿Verdad? Si la política pública no se basa en evidencias, la ciencia puede llegar a ser extremadamente peligrosa. ¿Por qué? Porque implementar cuestiones científicas donde no se generan las evidencias locales es lo que sería imposible tener un producto de calidad y sobre todo un dato riguroso sobre lo que realmente podría generar una política pública. Hay que tener las evidencias si uno quiere tener una buena política pública. Importar políticas no condicen con una generación ni de conocimiento, ni tampoco de procedimientos, ni sociales ni culturales. Yo creo que este planteamiento justamente de la generación de evidencias locales es lo que nos va a garantizar que esa inequidad a la cual queremos aplicar esa política pública pueda revertirse en un mediano o largo plazo. Nosotros aplicando políticas sin saber realmente cómo es la trama social, cómo se generó esa problemática, cuáles son las evidencias y las alternativas que hay para la aplicación, difícilmente vamos a conseguir revertir cualquier inequidad o falta de igualdad en cualquiera de las problemáticas que se generen en el entorno social de una universidad o de la sociedad misma, si no realmente no los conocemos como localmente. Así que justamente el fin de mi charla creo que contestaba esa pregunta que me acabas de hacer. Podría ser extremadamente peligroso generar una política pública que no tenga evidencia. Así mismo. Y justo acá hay otra pregunta un poco relacionada donde dice, según su criterio, ¿qué elementos y estrategias son necesarias para que los resultados de las investigaciones incidan positivamente en una comunidad o en la comunidad? Sí, bueno, primero, las investigaciones que se realizan en las comunidades deberían ser co-creaciones. Cuando digo co-creaciones es donde también sea un protagonista la comunidad. En la medida que nosotros realicemos
investigaciones donde la propia comunidad esté involucrada, nosotros vamos a tener mucho más éxito que si nosotros no le involucramos a la comunidad que estamos investigando. Existen muchas estrategias, por ejemplo, están los laboratorios ciudadanos, son un ejemplo muy bueno de cómo co-crear con la comunidad para resolver problemas que la propia comunidad identifica. Estos laboratorios ciudadanos lo que hacen, y lo voy a poner como ejemplo porque creo que viene para la respuesta a esta pregunta, es, se identifica con la comunidad un problema y el laboratorio ciudadano o el laboratorio que lidera esa identificación junto con la comunidad, identifica en la sociedad quiénes son las instituciones que pueden responder más rápidamente o pueden responder con experiencia a la problemática o algunos aspectos de esa problemática. Y ahí se le invita y participa. Entonces, uno parte de una idea, de una problemática, y ahí, con ese problema planteado, puede ir identificando cuáles podrían ser las soluciones e ir invitando a diferentes partícipes de la sociedad que tienen la experiencia, tienen la infraestructura y tienen la capacidad para ayudar a resolver. Se incorporan en eso como ejes dentro de ese laboratorio ciudadano y van resolviendo esa problemática. Esa participación de varias instituciones es lo que genera, lo que yo decía, ese conocimiento colectivo que permite generar conocimiento mucho más rico que cuando se hace de manera individual. Eso, por ejemplo, es una estrategia que se usa mucho y actualmente también se le llama investigación-acción, que se va viendo a medida que se va haciendo la investigación, se van incorporando diferentes actores en ese proceso para resolver los problemas. Ya, muchas gracias. Algo relacionado también dice, el desarrollo sostenible, ¿es posible solo con un enfoque territorial? Bueno, en realidad esto es una pregunta para la gente que trabaja en ambiente, pero yo creo que no. Mi opinión, solamente con un enfoque territorial, es fundamental el enfoque territorial. Pero dentro de todo ese proceso, volvemos a hablar de cuál sería la posición de la comunidad en ese enfoque. La sostenibilidad es un elemento negociado con aquellos que quieren usar, por ejemplo, en la parte ambiental, poniendo como ejemplo, aquellos que quieren utilizar parte del ambiente para un desarrollo productivo y aquellos que quieren conservarlo. Ese proceso de negociación, de uso de servicios ecosistémicos, de identificación de cuáles son los elementos que van a permitir conservar una parte de ese desarrollo ambiental o de esa conservación, digamos, que queremos lograr, sin impedir el desarrollo. Ese equilibrio es lo que uno tiene que conseguir para poder alcanzar realmente un desarrollo sostenible. No va a existir un desarrollo sostenible si todos los actores no se ponen de acuerdo. Y en el momento en que todos los actores realmente se puedan llegar a poner de acuerdo para llevar a un desarrollo sin impedir, ¿verdad?, ni dañar, sino establecer un equilibrio en todos los procesos, es que realmente el desarrollo, el sistema territorial empleado es uno de los elementos que deberían utilizarse, ¿verdad?, para poder definir claramente cuál es el papel de esa herramienta, pero en conjunto con la población que está inmersa en ese territorio y que desea utilizar ese territorio para otros fines, ya sea productivos o no. Ya, muchas gracias. Y ahora hay otra tanda. Algunas ya fueron, por supuesto, respondidas en relación a estrategias del desarrollo. También había una pregunta si le parece si ya está habiendo cambio y falta aún, ¿verdad? Creo que eso también ya fue respondido. Sí, con relación a eso me gustaría decir de que yo soy optimista.
nosotros estamos, obviamente se está despegando. Ahora se necesita en este momento todos esos elementos que yo estuve mencionando ahí. Yo estuve mencionando de que la investigación fundamental tiene que existir. Tiene que haber desafíos comunes. No podemos andar unos por un lado, otros por otro. Tenemos que tener desafíos comunes que tendríamos que desarrollar y ahí volcar. El investigador se vuelca para un desafío que le permita hacer resiliente este país, por ejemplo. Entonces, habrá diferentes áreas de abordaje, habrá diferentes investigadores, habrá diferentes empresas que trabajan y habrá diferentes fuerzas vivas de la sociedad que podrían estar desarrollando. Por eso tenemos que trabajar en conjunto en torno a ideas comunes, para evitar los procesos de desarticulación que puse como ejemplo en la investigación universitaria, pero que también pueden ser extrapolados al entorno social, ¿verdad? Y al entorno académico, ¿verdad? Entre el entorno académico, el entorno social o la sociedad y la empresa. Yo creo que yo soy optimista, yo creo que eso se va a tener que lograr. La pandemia nos ha dado una lección muy importante. Paraguay estamos en un escenario de escasez teniendo dinero. Para comprar no podíamos comprar las cosas, ¿verdad? Por diferentes motivos, porque no había, porque no salía el proceso, por esto, por aquello. Pero hubo escasez en momentos importantes de insumos que se tenían que traer y que no había, y no se producen localmente. Entonces acá tiene que haber un pensamiento de revertir inmediatamente la orientación empresarial en algunos aspectos para ser autosuficiente y poder dar una respuesta. Tenemos que prepararnos para las respuestas a estos escenarios cambiantes, ya sea pandémicos, ya sea de eventos extremos, ya sea de impactos sobre infraestructuras. Nosotros tenemos que prepararnos para estas acciones externas que pueden ser colectivas y que van a tener un impacto en la salud pública y obviamente en el desarrollo y el bienestar de la población. Entonces tiene que haber un reordenamiento de todos los procesos entre la universidad, la empresa y la sociedad, y sobre todo las determinaciones gubernamentales hacia dónde orientarnos para cuando tengamos que enfrentar nuevamente una situación como la que estamos viviendo actualmente, estemos preparados para dar una respuesta. Porque si hay una cosa que no hemos hecho es que no hemos sido capaces de responder, ¿verdad? De dar respuesta a la emergencia. Justamente hay una pregunta relacionada al tema de la pandemia. Dice, ¿cómo realizar investigación en época de pandemia cuando los recursos económicos no son precisamente para investigación? Eso sin considerar la médica, esa es la investigación en general sin ser la médica. ¿Cómo hacer cuando los recursos no son para la investigación? Bueno, en este caso, ese es un escenario que nosotros no estamos viviendo, ¿verdad? En este momento, porque el CONACYT hizo un llamado para una contingente de pandemia, de investigación en pandemia, ¿verdad? Que en abril, tengo entendido que ocurrió, ¿verdad? Sí. Y ahora nuevamente hasta el 15 creo que se cierra otro que está relacionado como sobre la respuesta que tenemos que prepararnos, porque hay que sacarse de la cabeza de que esta pandemia se termina y ya está. Esta es una de las pandemias que vamos a tener. Y nosotros tenemos que prepararnos para futuras pandemias y futuros eventos extremos, porque estamos entrando en un momento globalizado donde se ha demostrado claramente de que ocurre algo en China y después aparece acá, ¿verdad? O sea, lo tenemos, se expande rápidamente a través del proceso de globalización en que vivimos, y tenemos que prepararnos para eso. Se puede hacer investigación, no es el caso nuestro en particular, pero evidentemente la investigación, sobre todo la ciencia no tiene una característica. La ciencia no es inmediata. No hay inmediatez en la ciencia. Y eso es una de las cosas que expliqué antes. Los países que mejor están
y que son los que están desarrollando la vacuna y que son los países que controlan con inteligencia artificial dónde se van los contactos para que no dispersen más el virus y todo lo que tienen. Nosotros estamos en una brecha digital que no podemos hacer eso, ni pensar en desarrollar una vacuna, ¿verdad? Pero eso, ¿por qué? Porque esos empezaron a hacer esos estudios hace mucho tiempo. La primera pandemia del SARS fue en el 2003. Y desde ahí ya vienen estudiando estos virus. Por eso inmediatamente, en menos de 3 meses ya tenían identificado cuál era el virus, si había mutado, si no ha mutado, si ya se está haciendo la vacuna, si no o sea, esta velocidad con que se ha hecho la vacuna es por el desarrollo científico, y la ciencia ha tenido un papel fundamental en esto. Y aquellos que ya vienen haciendo ciencia y fortaleciendo su ciencia y su tecnología, es los que mejor parados han quedado, ¿verdad? Entonces no hay inmediatez en la ciencia. Nosotros tenemos que investigar en escenarios de escasez, en escenarios de abundancia, tenemos que seguir haciéndolo, porque la generación de conocimiento no es de un día para otro, y eso ha quedado muy claro. Y sobre todo ha quedado claro cuando hemos visto que revistas como el Lancet, una de las revistas más famosas del mundo, ha tenido que retirar artículos científicos porque eran incorrectos, que se publicaron y que cambió realmente drásticamente los conocimientos, porque esto es una enfermedad nueva. Nosotros estamos aprendiendo con la enfermedad. Entonces, eso marca claramente que la inmediatez no es una característica de la ciencia y que hay que hacerla en escenarios de escasez o en escenarios de abundancia. Ya, muy interesante, sí, la ciencia no se improvisa, al igual que la investigación, como yo siempre digo, ¿verdad? Exactamente, no hay improvisación posible. Así mismo. Y en la última tanda de preguntas tiene que ver, porque agrupé, estas son preguntas que fueron enviando, con la parte académica que también ya había desarrollado. Dice, considera cuál sería la importancia de la investigación en la tarea docente y qué tipos de investigación serían los más factibles para que realicen los docentes. Bueno, yo había dicho ahí que el docente cierra la puerta y se queda solo con sus alumnos. Y es el encargado, quiero repetir eso, es el encargado tiene la responsabilidad de desarrollar el pensamiento crítico. Si queremos hacer docencia, investigación, tenemos que desarrollar pensamiento crítico. Y el docente es el que identifica el talento y estimula la creatividad. Entonces, las investigaciones, más que dar una clase y tratar de saber si aprendieron el concepto o no lo aprendieron, lo que hay que estimular la curiosidad de los alumnos. O sea, cuando uno estimula la creatividad y la curiosidad, sobre todo, de los alumnos, rápidamente van a aprender el concepto, van a aprender el proceso, van a aprender todo por resolver la curiosidad. Entonces, yo creo que ese tipo de orientación es lo que hay que dar. Cuando uno está en el aula, más que pararse y empezar a dar conceptos, lo que hay que hacer planteamientos que pueden estar relacionados con su propio entorno. Y en ese entorno ir incorporando esos conceptos que queremos que los alumnos manejen. Pero siempre planteando problemas para que se busquen las soluciones en el aula. Yo creo que esa es el aula ideal, no solamente a nivel, estamos hablando, me imagino que quien hizo la pregunta es un profesor de la universidad probablemente, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de preguntas es lo que se le debería plantear a los alumnos y estimular esa curiosidad y cómo resolverlo. Porque para resolverlo van a tener que conocer el concepto y conocer el proceso. Entonces, ya en eso el docente se tiene que adelantar sobre qué procesos y qué conceptos quiere que se manejen y plantearle el problema para lograr eso. Esa sería la tarea real del docente. Y después sentarse a ver y a maravillarse de cómo sus alumnos realmente van a resolver
van a poner a funcionar su curiosidad. Y les comento que se van a impresionar de cómo realmente los conceptos y los procesos que querían aprender, que querían o que tendrían que haber aprendido, lo hacen a través de la solución de problemas. Ya. Justamente eso también está ligado a otra pregunta que decía cómo hacer una investigación formativa, o sea, dentro del aula, está relacionado a eso. Hay otra pregunta de otro docente que dice, ¿qué aporta al docente convertirse en un investigador? ¿Qué aporta al docente convertirse en un investigador? Porque bueno, en realidad yo creo que convertirse un investigador, a veces un investigador puede que no sepa transmitir conocimiento, ¿verdad? Puede ocurrir eso, ¿verdad? Uno puede, para las dos cosas hay que prepararse, para ser investigador y para ser docente. Pero estamos en una era donde la transmisión de conocimientos que no son generados y no son nuevos, no llaman la atención. Entonces, yo creo que un investigador, un profesor o un docente que conoce su materia y que cada año viene y repite lo mismo y que no investiga sobre el tema, difícilmente va a poder responder preguntas que se le haga a quemarropa, digamos, ¿verdad? Sí, pueden haber preguntas que si uno no está involucrado en un proceso de investigación, a veces difícilmente la va a poder responder. Porque simplemente lo que el docente lo que hace es, bueno, va adquiriendo conocimientos, leyendo, mejorando sus clases y todo el proceso. Pero cuando vos involucras un proceso, un rigor metodológico, ya sea de investigación cualitativa o de investigación cuantitativa, dentro del tema que vas a tener que desarrollar, la cantidad de factores determinantes, de elementos que pueden ser analizados, que pueden desarrollarse dentro de la propia clase, pueden llegar a ser riquísimos y muy variados, lo cual daría un gran aporte, primero a la investigación que está haciendo el propio docente y también a la transmisión de conocimiento nuevo, ¿verdad? E innovador que va a presentar en su clase. Yo creo que dar clase sin producir un conocimiento es bastante limitado. Y les pongo un ejemplo: dar metodología de la investigación sin haber hecho investigación con metodología es repetir todos los años lo mismo, ¿verdad? Pero cuando uno es investigador y da clase de metodología, ahí no solamente está transmitiendo el conocimiento que está en los libros y está hablando de los diseños, sino va un bagaje de experiencia que le da la investigación al profesor que no lo tiene una persona que no investiga. Entonces, yo creo que por eso es importante que un docente se inmiscuya, entre en el proceso de investigación. Porque la experiencia que va ganando en la investigación es lo que va a ir a transmitir en el aula. No solamente el concepto. El concepto los alumnos lo pueden ir a leer en el libro, lo pueden encontrar en múltiples documentos, pero esa experiencia no se encuentra en ningún libro. Cuando uno transmite la experiencia del propio tema que maneja a través de la investigación que realiza. Así mismo. Y la última pregunta es en relación a cuál sería su recomendación para iniciar en la formación de investigadores que contribuyan verdaderamente a ese desarrollo. ¿Debería haber un cambio en nuestras universidades? El tema de iniciación. Sí, tenemos que acabar con la desarticulación de las universidades. Eso fue gran parte de mi charla. Sí. La desarticulación que existe en las universidades hay que terminar. Hay que armar una malla programática de una agenda científica
dentro de las universidades y potenciarse. No todas las universidades tienen que saber de todo, ni potenciar todas las áreas. Pueden hacerse fuertes en algunos temas y desarrollar líneas de investigación que vayan de la mano desde el estudiante que tiene que hacer su tesis de grado o que tiene que hacer sus informes dentro de las materias y las disciplinas que va a desarrollar sobre las líneas de los profesores, las líneas de investigación, estar concatenadas y complementarias temporalmente para desarrollar investigación. Eso es lo que fortalecerá a una universidad y la orientación que tenga, no solamente dentro de sus propias investigaciones que realiza, sino también con el entorno social donde se desenvuelve. Eso era justamente el mensaje que yo quería dar con una parte de esta charla. Tenemos que evitar ese individualismo en la investigación y estar ligados a algún propósito de la propia universidad, porque la universidad actualmente se desentiende de las investigaciones. Las investigaciones están en manos de los investigadores que escriben sus proyectos, ganan sus proyectos, la universidad les administra, pero ¿quién engloba? ¿Quién es el encargado de mirar y ver dónde va a poner los productos de esas investigaciones? Porque se generó un producto y después, ¿qué hacen con ese producto? ¿Qué hace la universidad con ese producto? ¿A dónde lo lleva? Porque si no se queda en el estante de la biblioteca o se queda en esa publicación y nunca más. Es la universidad la que tiene que ver qué hace con ese producto. Y para eso ahora el CONACYT está generando lo que se llaman las oficinas de transferencia tecnológica, que es recopilar todos los productos de las universidades, lo que generan para generar propiedad intelectual, patentes, y buscar en la sociedad y en la empresa y en la sociedad productiva, en los grupos productivos, que ese conocimiento genere riqueza, genere fondos, genere valor, tenga un valor que pueda revertir ese dinero en la universidad para poder seguir haciendo investigación. Porque los fondos del CONACYT no son eternos. Esos fondos que tenemos ahora y por Ciencia 2 se van a terminar. ¿Y después qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a generar nuestro propio dinero de investigación. Y para generarlo tenemos que evitar esta desarticulación que existe y empezar a generar nuestra propia agenda científica y fortalecer las universidades en las áreas que considere que tiene fuerza, ¿verdad? Para vender sus productos y generar no solamente el producto de bienestar a la población, sino también generar fondos para seguir investigando. Ya, muchísimas gracias, muy interesante, realmente fue un gusto escuchar, compartir este tema, ¿verdad? Que bueno, a mí personalmente me apasiona y por lo visto nuestros seguidores también están muy interesados en el tema de la investigación. Entonces no nos queda nada más que agradecerte, acá te estamos enviando un reconocimiento y gratitud que después te haremos llegar de manera virtual por la participación como conferencista. Esta ya es nuestra 6ª jornada camino al foro, donde fuimos abordando varios temas relacionados que luego tendríamos también casi una semana para poder seguir discutiendo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, muy interesante. Recordamos, ¿verdad?, a los que no, hay gente que nos está viendo participando por Zoom y también por nuestro canal de YouTube, y que a partir de mañana pueden volver a escuchar, o aquellos que no lo pudieron o entraron tarde, ¿verdad?, entrar en el canal de YouTube de la UNIBE y van a poder disfrutar de nuevo esta conferencia. Entonces, muchísimas gracias, doctora Antonieta Rojas de Arias, muy, muy interesante. Muchas gracias, fue un placer. Ya, y para nosotros más.
Y para cerrar, nada más recordarle, ¿verdad?, que nuestro foro se va a llevar a cabo del 17 al 21 de noviembre, que tenemos distribuida en temas, mesas temáticas ya por día. Al ser virtual, ¿verdad?, normalmente éramos 3 días, ahora extendimos a 5. El 17 tendríamos nuestra inauguración con conferencias centrales. El 18 de noviembre, Ciencias de la Educación, Tecnología e Innovación, Ciencias de la Comunicación. El 19, Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ciencias Empresariales y Económicas. El 20 de noviembre, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas. Y el sábado, para difundir las tesinas de grado de la Universidad Iberoamericana y nuestro cierre. Se van a realizar videoconferencias en vivo, mesas redondas temáticas y la presentación de ponencias en formato oral y póster, ¿verdad?, en espacios virtuales diseñados justamente para el foro, que este año va a ser en este contexto digital. Entonces les invitamos, hay todavía tiempo hasta el 15 de mandar sus resúmenes, que son de libre postulación, y donde pueden presentar resultados de investigación en curso, con resultados parciales terminados, o también sistematización de experiencias realizada de manera individual o colectiva, para lo cual deben mandar un resumen de 500 palabras, ¿verdad?, cuyo formato pueden acceder en nuestra página, y recordarles de que tenemos nosotros una edición especial de la revista en el cual incluimos los resúmenes, estos ampliados de 500 palabras, por lo cual le invitamos a visitar la página de la UNIBE para poder bajar las bases y condiciones, el formato, y también poder enviar sus resúmenes hasta el 15 de octubre. Y por último, le invitamos a nuestra próxima y última jornada de preforo, donde tenemos la oportunidad de escuchar a una experta, la doctora Nelly Soto, de la Universidad Pública de Navarra, con la conferencia Salud Digital, ¿verdad? Ellos tienen, la Universidad de Navarra desarrolla todo lo que tiene que ver con la tecnología para el área de salud. Entonces le estamos invitando el 21 de octubre, ¿verdad?, para esta conferencia dictada por una doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, donde tienen desarrollado todos los software y un sistema muy avanzado en todo lo que es salud digital. Así que a los que trabajan en salud y a los que no, también están cordialmente invitados. Muchas gracias de nuevo, doctora Antonieta, y a todos por acompañarnos en esta jornada. Y que tengan todos una muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.